estamos gozosos y sabe, hemos estado hablando acerca de que viene un tiempo de cosecha. ¿Cuántos creen que este es nuestro año? Dígale que está a la par suya, este va a ser nuestro año. Créalo en el nombre de Jesús porque este va a ser nuestro año, el año de la cosecha. Y sabe, el Señor desde hace varios días estuvo hablando a mi corazón acerca de una palabra y es que necesitamos entender que Dios quiere hacer cosas lindas con nosotros, y cuando le hablo de eso no solo le digo de algo material, porque de repente muchos ponemos nuestros ojos ahí, pero Dios quiere hacer integralmente. Usted y yo somos tres, somos alma, cuerpo y espíritu, y cuando le decimos que Dios quiere hacer algo sobrenatural con nosotros es porque Dios quiere obrar en todas las áreas de nuestro corazón. Hay oportunidades que necesitamos, que Dios quiere que usted y yo alcancemos, pero ¿sabe? Hay oportunidades que desperdiciamos de repente por falta de conocimiento, por falta de preparación. Y hace algunos meses, ya hace bastantes años, vimos una película con Jacobito, y precisamente mientras hacía mi bosquejo, el Señor trajo ese ejemplo a mi memoria. Y yo sé que todos hemos escuchado hablar acerca de McDonald's, ¿verdad? ¿Todos? ¿Quién no ha ido a McDonald's? No sé si tiene las imágenes ahí, Kenneth. Pero sabe, en la historia de esta cadena de comida rápida, la idea fue, el negocio era de dos hermanos, precisamente los hermanos McDonald's. Tenían una pequeña tienda de comida rápida en uno de los estados, la anterior nada más, Kenneth, por favor. Tenían una tienda de comida rápida en uno de los estados donde vivían. Y les iba muy bien, eran personas exitosas. De repente llega un vendedor, les llegó ofreciendo unas máquinas, no me recuerdo muy bien de qué era, pero les llega ofreciendo, y para que lo atendieran se da cuenta que tiene que esperar un montón porque el negocio era tan exitoso que había mucha fila, estaba muy ocupado atendiéndolos, y de repente este hombre se empieza a interesar y les empieza a hablar y les dice: miren, ¿por qué tan pequeño? ¿Por qué solo en un estado? ¿Por qué no lo llevan a otro lugar? Y de repente estos hermanos tenían una visión muy limitada, una visión muy corta, y no querían expandir ese negocio. De repente lo logran convencer y se lo llevan a otro estado, pero al final de cuentas no era lo que ellos esperaban y se terminan enojando. Pero ¿qué le quiero contar yo al final de esta historia? Es que el vendedor salió más listo que todos. De repente se termina haciendo de las firmas y de todo lo necesario para quedarse él con el negocio. No sé si tiene la otra imagen ahí. Este señor, que ni siquiera era idea de él, que ni siquiera era su negocio, se termina quedando con la franquicia de McDonald's, y hoy McDonald's es lo que es gracias a que una persona visionaria lo tomó. Pero ¿por qué le contaba este ejemplo? Porque hubieron dos personas que se perdieron la oportunidad de hacer algo extraordinario con su vida, con su idea y con su negocio. De repente llega otra persona que no tenía idea de lo que era McDonald's, que ni siquiera llevaba el apellido, pero era una persona que tenía una mente, no tenía una mente limitada, y termina siendo McDonald's. Ahora está en todas partes del mundo y termina siendo una franquicia exitosa. ¿Sabe por qué le contaba ese ejemplo? Porque de repente hay oportunidades que nos perdemos por no creerle al Señor. Hay oportunidades que nos perdemos por no transformar nuestra mente, y por eso el mensaje de hoy se llama Ensancha tu sitio. Quiero que me acompañe a Isaías 54:2. Era una promesa para el pueblo de Israel, que creemos que es una promesa para todos nosotros. Isaías 54:2 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Pero miren, el 2 dice: ensancha el sitio, diga conmigo el sitio. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos creen esa promesa para su vida? ¿Sabe? Pero quiero explicarle, en el ayuno estuvimos hablando de eso, pero yo estoy segura que el Señor va a volver a hablarnos a los que estuvieron en el ayuno el jueves. El Señor le daba una promesa al pueblo de Israel y le dijo: ensancha. Y por eso le dije, diga conmigo sitio, porque el Señor le da una promesa a Israel y le dice: ensancha el sitio de tu tienda. No le dice: ensancha tu tienda. ¿Sabe por qué? Porque antes el pueblo de Israel vivía en tiendas de campaña, y cuando el Señor le dice a Israel que lo va a trasladar de una temporada a otra, que va a cambiar su temporada, lo primero que Dios le dice a Israel es: ensancha el sitio. No le dice: ensancha la tienda. No le dice: haz más grande la tienda, haz más grande tu tienda, tu espacio, tu casa, sino le dice: ensancha
El sitio, porque antes de construir una tienda necesitaba sitio, necesitaba terreno. Y si usted y yo lo traemos al ámbito espiritual, cuando el Señor dice ensancha el sitio de tu tienda, es porque antes de ensanchar todo lo demás, ensancha el sitio. ¿Y cuál es el sitio? Nuestra fe, nuestro corazón. Prepara nuestra vida para lo que está por venir. Y el Señor es claro con Israel y le dice, primero, antes que todo, necesitas ensanchar el sitio. ¿Qué significa ensanchar el sitio? Ensanchar nuestra fe. Necesitamos antes de ver todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque ¿cuántos creen que Dios va a hacer algo poderoso con nosotros? De hecho, ya lo está haciendo y lo ha hecho todo el tiempo. Pero la palabra dice que antes de que venga expansión, lo primero que hay que hacer es ensanchar el sitio. ¿Y qué es ensanchar el sitio espiritualmente? Ensanchar nuestra fe, ensanchar el terreno sobre el cual el Señor va a construir lo que le dijo que iba a hacer con usted, preparar nuestra vida. Y de repente, ¿por qué a veces no podemos ensanchar el sitio? ¿Por qué a veces no podemos ensanchar nuestra fe? Quiero hablarle acerca de 3 áreas de nuestra vida que de repente están limitadas. Y sabe, hay otra versión, no la tenemos ahí, pero hay otra versión de esta misma palabra, de la misma profecía, donde el Señor le dice a Israel, no te limites. Esta versión dice no seas escasa, porque hay áreas de nuestra vida que no se expanden porque el sitio de nuestra tienda, nuestra fe, no es una fe expandida. Y por eso le daba el ejemplo de esta franquicia, porque había una idea, un negocio que no pudo expandirse porque había una mente limitada, y de repente llega otro más listo, más vivo, con una visión, y hace de esto una cadena de restaurantes extraordinaria, porque hay cosas que nos perdemos de parte del Señor porque no podemos ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y Dios, antes de remodelar tu tienda, tómelo usted para el área espiritual, de remodelar todo, necesita que podamos hacer espacio, arreglar el sitio de nuestra tienda. ¿Y por qué no podemos ensanchar nuestra fe? Número 1, porque tenemos un mal concepto de Dios. ¿Sabe? Muchas veces no podemos hacerle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos dar frutos, no podemos crecer espiritualmente porque no tenemos un buen concepto del Señor. Y sabe, yo tengo 30 años de vida, 31 voy a cumplir el otro mes, pero yo he sido cristiana toda mi vida. Yo no sé cuántos han sido cristianos toda su vida, pero yo he sido cristiana toda mi vida, no conozco una vida sin Cristo. Pero sabe, durante estos 30 años yo he escuchado muchas cosas decir. Por ejemplo, hay gente que está enferma y dice estoy enferma porque Dios me castigó. Hay gente que vive en pobreza y dice yo estoy así porque estoy pagando algo. Hay mucha gente que tiene pensamientos erróneos. Cuando le oramos le decimos Diosito. Yo le contaba a los hermanos en el ayuno que cuando yo estaba pequeña, y de hecho mi papá nos estaba enseñando a orar, que por ahí anda, una vez en la oración, ¿verdad? Por de ser cariñosa con el Señor. Y de hecho yo tengo ese mal, fíjese, a la mayoría de gente que conozco le digo el diminutivo. No sé si Andreita, Marito, no sé qué más le digo. A mucha gente que conozco lo llamo por su diminutivo. Y sabe, mientras yo oraba, en la oración yo le dije Diosito. Y de repente mi papá me interrumpió y me dijo, ¿cómo dijiste? Y yo, Diosito, ¿verdad? Quería ser cariñosa con el Señor, y tengo bien grabada esa imagen en mi corazón y en mi mente, porque mi papá me interrumpió y me dijo, ¿sabes que Dios no es un Diosito? En tu vida le volvás a decir Diosito. Y de hecho en mi vida he vuelto a hacer una oración y le he dicho Diosito a Dios. En mi vida he tratado a Jesús de Jesucito, nunca he tratado a Dios chiquito. ¿Sabe por qué? Porque tener un mal concepto de Dios nos hace pensar, y ese fue el error con Adán y Eva. Usted sabe que cuando el enemigo se dirige a Eva, le dice, así que Dios te dijo que no podías comer de ahí. Entonces le hace creer a Eva que Dios tenía algo demasiado bueno que no le quería compartir. Le dijo, Dios te dijo que no podías. Le hace pensar a Eva que Dios tenía algo demasiado bueno y que Dios no se lo quería dar. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere dar todo lo que Él nos prometió? Pero ¿sabe por qué a veces no lo podemos alcanzar? Porque tenemos un mal concepto de Dios. Y de repente a veces llevamos años en el evangelio y no hemos podido discernir quién es Dios. Tal vez usted diga, no, sí, yo sí sé que Dios es amor, pero más allá de mucho de que Dios es amor, de que Dios es fiel y que todos lo sabemos, la pregunta es, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Porque todos vamos a alcanzar lo que el Señor nos prometió a medida de qué es lo que pensamos de Dios. De hecho, uno siempre se hace un concepto de una persona solo con verla, y de repente esa persona no es así. ¿Le ha pasado a usted?
Que a veces tenemos conceptos equivocados de la gente porque no los conocemos. Y lo mismo nos pasa con el Señor. Yo no tengo un buen concepto de Dios y por eso no puedo ensanchar mi fe. Y puede pasar en la vida del cristiano, claro que sí puede pasar en la vida del cristiano. De hecho, usted sabe que hay gente que no tiene una buena relación con Dios como padre porque tuvo un mal padre terrenal y asocia que Dios es igual de padre como tiene a su padre terrenal. Todos tenemos un concepto de Dios diferente. El problema es que muchas veces el concepto de Dios que tenemos no es el verdadero. Y sabe, en el Nuevo Testamento hay una historia similar. Quiero que me acompañe en Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Sabe? La palabra dice que cuando Jesús le cuenta esta historia, esta parábola, les dice que a todos les dio algo. ¿Cuántos? Todos hemos recibido promesas del Señor, amén. Todos hemos recibido algo de Dios. Dice la palabra que estos 3 recibieron, no igual, pero todos recibieron algo. Así como usted y yo hemos recibido algo. La decisión está en usted y en mí. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos dio? Y todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a nuestro concepto en el Señor. Miren, el 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Sabe? La palabra dice que todos, diga conmigo todos, todos hicieron algo con lo que recibieron. La pregunta es, ya le pregunté si todos hemos recibido una promesa del Señor. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con la promesa que Dios le dio? Hay gente que de repente la está ayunando, que le hemos estado creyendo al Señor y ayunamos porque le creemos a Dios. Hay gente que se levanta de madrugada y le ora al Señor incansablemente y tiene años de orar por lo que el Señor le prometió. Y hay gente que simplemente no hace nada. Pero todos estamos haciendo algo con lo que el Señor, con la palabra que hemos recibido. Por ejemplo, ahora que recibimos la promesa de la cosecha, hay gente que le creyó al Señor y está orando para ver este año la cosecha. Hay gente que escuchó la cosecha y hasta que viene a los servicios se acuerda que estamos en el año de la cosecha. Todos hacemos algo diferente con la palabra que recibimos. Dice que estos 3 hombres recibieron, no igual, pero todos, nadie se quedó sin recibir. Y cada uno hizo diferente. Otro lo multiplicó, el otro también, y el otro lo escondió. Y en el 19 nos explica más o menos por qué uno no hizo nada con lo que recibió. Mire, dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y esto es importante porque yo necesito entender que el Señor me va a pedir cuentas de todo lo que nos ha entregado. La palabra dice que después vino el amo, y en el 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y quiero explicarle los talentos. Yo sé que se saquen por un momento la parábola de los talentos, la hemos utilizado para talentos y cosas que podemos hacer, pero los talentos aquí era una moneda, así como el quetzal, el dólar y las monedas. El talento era una moneda. Y en el 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabe? Dice que este hombre fue y escondió su talento y no quiso hacer nada. ¿Por qué? Porque pensó que su amo era malo, porque pensó que el otro lo iba a regañar por lo que hiciera con lo que le había entregado. Y la pregunta es: ¿realmente ese era el carácter de ese amo? ¿Usted cree que realmente así era el hombre que les confió los talentos? ¿Qué piensa? ¿Cree que realmente era una persona mala? No, porque los otros 2 entonces no hubiesen ido a multiplicar el dinero. Entonces los otros 2 también hubiesen hecho exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué este hombre le dijo? Es que yo pensaba que tú eras malo, que me ibas a regañar por haberlo multiplicado. ¿Sabe por qué hizo? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no logró alcanzar nada? Porque tenía un mal concepto del Señor que le había confiado esos talentos. Le dijo: es que yo pensé que eras tú malo. Pero este hombre no era así.
Él tenía un mal concepto de su Señor. Y ese es el problema de muchos. Tenemos un mal concepto o no tenemos ni un concepto del Señor. Yo le decía a los hermanos en el ayuno el jueves, usted sabe que la palabra tiene más de 7,000 promesas, ya ha comido 7,000. Si yo me bajo porque no quiero avergonzar a nadie y ese no es el fin, y le doy el micrófono y le digo, a ver, dígame 3 promesas que están en la Biblia que usted se ha agarrado y que son para usted. ¿Verdad que a muchos los agarraría en la luna? No me acuerdo, pasa el ratito. Porque hermanos, tenemos un mal concepto del Señor. Ni siquiera no solo tenemos un mal concepto de Dios, sino no tenemos ni un solo concepto de Dios. La palabra dice que este hombre no pudo hacer nada porque pensaba que tenía un mal siervo, un mal amo. Y el problema de muchos es que a veces tenemos un mal concepto del Señor. De repente, como le mencionaba, tuvimos un mal padre. De repente usted tuvo algún problema con su papá terrenal y entonces no nos podemos comunicar bien con Dios como padre, porque yo asocio a Dios como lo que me ha pasado en la tierra. Hay gente, como le mencionaba, que está enferma y que cree que Dios lo castigó. ¿Usted sabe que Dios no castiga a nadie? Porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y entonces el castigo se contradice a la esencia de Dios. Usted sabe que hay gente que dice es que voy a vivir pobre, nací pobre y pobre me voy a morir. Y usted sabe que la Biblia no dice eso. Dice que Cristo se hizo pobre para que usted y yo nos hiciésemos ricos. Hay gente que dice yo estoy enferma y me voy a morir porque me lo merezco, estoy pagando un mal. La palabra dice que si usted y yo nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Sabe, de repente también cuando yo estaba estudiando psicología, ahora hoy en día hay un concepto que se llama el autoperdón. ¿Alguien lo ha escuchado? Que dice que de repente tenemos muchas culpas y no hemos podido salir adelante porque usted no se ha perdonado. ¿Usted ha escuchado ese concepto? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y hay gente que se la cree porque no tenemos un buen concepto del Señor. La palabra no dice eso. La palabra dice que el perdón de Cristo es suficiente para cubrir todos los pecados. Y si usted tiene culpa es porque no ha permitido que Cristo lo perdone genuinamente. El autoperdón no existe. ¿Cuánta gente creyendo eso hoy en día porque no tenemos un buen concepto de Cristo? Y sabe, la palabra dice que este hombre no pudo hacer nada porque tenía un mal concepto de su amo. ¿Y sabe qué es lo peligroso de no tener un buen concepto del Señor? De hecho, las sectas, ¿usted ha escuchado esas sectas? Perdón que me estoy grabando, pero primero no pasa nada. ¿Usted ha escuchado que las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un mal concepto de Dios? No creen en la Trinidad, no creen en Jesús como lo que realmente es, no creen en el Espíritu Santo. Los mormones tienen el libro del Mormón sobre encima de la Biblia. Hay gente, por ejemplo, el Islam y todas esas religiones que creen en Buda y toda esa gente que nunca, de hecho, existió, pero no es ni siquiera un poco de lo que Jesús es. Y usted sabe que toda esa gente se va a perder por no tener un buen concepto de Dios. Y eso es lo peligroso de no tener un buen concepto del Señor. Mire, y no lo digo yo, lo dice la palabra en Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, al hombre que creía que el amo le iba a pagar mal, al hombre que le dijo es que tú eres malo, y de hecho le dice si realmente yo fuera malo, entonces hubieses ido al banco y me hubieses ganado intereses. Pero le dice en el Mateo 25:30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo manda a dónde? Al infierno. Manda a este hombre al infierno por no tener un buen concepto del Señor. Y usted dirá, no, hombre, es que en la religión, en las sectas y todo eso que mencionó ahí se aplica. Aplica para todos los que no hemos recibido un buen concepto del Señor. ¿Qué pensamos, qué creemos del Señor? Yo le animo a que usted pueda tener un concepto mejor de Dios este año. De repente usted no se ha podido relacionar con el Señor como Padre. Y sabe, para no ir tan lejos, alguien que no tiene una buena relación con Dios como Padre, ¿cómo le llama usted cuando ora? Cuando uno de repente se comunica con el Señor solo como Señor. Yo no sé cómo ora usted, pero ahí le puedo dar una respuesta, porque a veces escuchamos prédicas y nos quedamos en las nubes. Pero ¿cómo puedo saber yo que no tengo una buena relación con Dios como Padre? Es cómo le llamo yo en la oración. Por ejemplo, hay gente que lo trata de usted, porque pues esa relación, ese trato tuvo con su papá. Pero hay gente que cuando se dirige a Dios en la oración le dice Padre Dios Todopoderoso, o le dice Señor. Si de repente usted ora y no puede dirigirse a Dios como padre, es porque necesitamos arreglar esa relación con el Señor, porque ya vimos que tener un mal concepto de Dios nos priva de las bendiciones que el Señor nos quiere dar. ¿Y cuántos creen que Dios nos quiere bendecir?
Así que necesitamos este 2025 tener un mejor concepto de Dios, el concepto que está en las Escrituras. Si yo hoy lo animé, de repente usted no sabe ni una promesa de las 7,000 promesas que hay en la Biblia para usted. Por no saber es que no las perdemos. Por ejemplo, si alguien lo hereda a usted, pero no le notifica, ¿usted podría ir a reclamar esa herencia? No, porque no sabemos. Y lo mismo pasa lamentablemente hoy con la iglesia hoy en día. No sabemos lo que la Biblia, lo que el Señor nos heredó porque desconocemos. Así que yo necesito tener este 2025 un mejor concepto de Dios. Yo le animo a que vaya a la Biblia, que busque un par de promesas y que este 2025 usted se aferre de eso que necesitamos y que nadie lo engañe. Porque usted ya vio que el que tenía el mal concepto de su amo, el Señor lo mandó al infierno. Y lo triste es que aquí en la tierra tengamos un mal concepto del Señor y no podamos ver lo que Cristo tiene para nosotros. Pero ¿cuántos este 2025 van a tener un mejor concepto del Señor? Amén. Y número 2, ¿por qué no podemos ensanchar nuestra fe? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué no podemos ensanchar el sitio de nuestra tienda? Mire, porque número 2, porque nuestro corazón no está preparado. La pregunta es, si no me respondo, ¿usted está preparado para lo que el Señor tiene para su vida? Usted sabe que miles de personas se ganan la lotería todos los años. Vi el porcentaje, pero se me olvidó. Pero todos ganan lotería todos los años. Pero el porcentaje de la gente que pierde ese dinero, que no hace nada, sabe, de hecho, le cuento aquí en confianza, yo tuve un familiar que se ganó la lotería hace muchos años. Se ganó 450,000 quetzales. Era mi familiar muy cercano. Y cuando él se ganó la lotería era novedad, todos dijimos, bueno, ¿qué va a hacer? Verá, hace un par de años, si 450,000 hoy en día es bastante, hace un par de años era muchísimo más. Pero ¿saben? Hoy en día vive en una situación muy mala, muy difícil, está enfermo, vive en una pobreza extrema. ¿Sabe por qué? Porque recibió más dinero del que su mente y su corazón estaba preparado para recibir. Y hay gente hoy en día que gana la lotería y le dice, Señor, si yo me ganara la lotería, yo te prometo que no me voy de la iglesia. Mira, yo te prometo que me compro el carro, pero voy martes, jueves y domingo. Mira, yo te prometo que me voy de viaje, pero regreso a la iglesia. ¿Verdad? A veces creemos estar preparados para lo que el Señor tiene para nuestra vida. Toda esa gente que gana la lotería, mucha de esa gente termina peor de como empezó cuando ganó la lotería. Pero ¿cuál es el problema? Que no estaban preparados, ni su mente, ni su alma, ni su corazón estaba preparado para manejar dinero. No estaban preparados para manejar esa cantidad. Y sabe, muchas veces el Señor detiene el tiempo de la bendición porque no estamos preparados para lo que Él nos dio. Usted sabe que hay mucha gente, pero antes de eso quiero que me acompañe a tercera de Juan 3. La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y prosperado es en todas las áreas, hermano, no solo en material. Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué significa? Que antes de prosperarnos en todas las cosas, el Señor anhela que prospere nuestra alma. Hay muchísima gente, usted sabe que hay gente que Dios no le confía poder porque serían muy malos con la gente. Que Dios nos da un poder limitado porque sabe que haríamos averías. Hay gente que de repente no pasa a otro puesto porque Dios conoce su corazón y sabe que de repente podría ser mala persona cuando tenga poder. Hay gente que el Señor limita su economía y de hecho en Proverbios hay una persona que escribe uno de los proverbios y le dice, ¿sabes qué, Señor? No me des más porque puedo olvidarme de ti. No me des menos porque puedo blasfemar en tu contra. Aparece en Proverbios, búsquelo. Dame lo necesario para todos los días alabarte. Porque muchas veces, hermano, nuestro corazón no está preparado. De repente hay veces que Dios cierra puertas y no da ciertos trabajos porque sabe que si llegamos ahí vamos a destruir una familia. Muchas veces hay puertas que se cierran porque nuestro corazón no está preparado. De repente usted dice, es que he esperado mucho y no llega. Dios anhela prepararte, porque la palabra dice que antes de prosperarnos en todas las demás cosas, Dios anhela que prospere tu alma. Y de repente no hemos podido alcanzar algo más porque no estamos preparados. Y antes de darnos todo lo demás, Dios anhela que usted y yo podamos estar bien espiritualmente. ¿Cuántos quieren estar bien espiritualmente? Y sabe, un claro ejemplo de ello es Abraham y Sara. Usted sabe pero quiero hablarles sobre todo de Sara. De Abraham ya hemos hablado mucho, yo sé que usted sabe de memoria esa historia, porque viene a la iglesia y pone atención. Pero Sara, dice que Sara tenía 65 años cuando recibió la promesa. Y de repente, hermano, uno en su humanidad, yo no sé si a usted le ha pasado, no le voy a preguntar quién tiene 65 años, porque en el ayuno pregunté y nada, no me quisieron decir. 65 años
no es una edad para tener hijos. Amén. De hecho, yo vi un video que a partir más o menos de los 38, 40 años baja un poco a las mujeres para poder tener hijos. Y de hecho a los 65, ¿qué más necesitaba Dios con Sara? Ya tenía 65 años. ¿Por qué de repente Dios hace esperar? Y sabe, era una de mis preguntas más grandes en la Biblia. Yo decía, Señor, ¿por qué un par de ancianitos tú les dices a los 60? Dice que Abraham tenía 75, Sara tenía 10 años menos, tenía 65. ¿Por qué haces que un par de ancianitos, después de recibir la promesa, todavía tengan que esperar 25 años? ¿A usted no le ha pasado eso? Que uno se ponga a pensar, ¿qué más necesitabas esperar? Ya estaban para el otro lado, ¿verdad? Ya estábamos para allá que para acá. ¿Qué más necesitaba esperar el Señor? Su corazón no estaba preparado para ser bendecido. Y para alcanzarlo, porque mire, más que darles a un Isaac, porque el Señor les promete que van a ser padres, pero la verdadera promesa de Abraham y Sara era que iban a ser padres de multitudes. O sea, antes de que Abraham llegara a la vida antes de que Isaac llegara a la vida de Abraham y Sara, Dios necesitaba prepararlos, porque había algo más grande de lo que ellos imaginaban. Y mire, en Génesis 17:15, usted sabe que antes Sara tenía otro nombre. Mire, dice Génesis 17:15. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre, dice, no será más Sarai, diga conmigo Sarai. Sarai a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, le dice el Señor, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. ¿Sabe? La palabra dice que cuando esta pareja recibe la palabra, la promesa, se llamaba Sarai. Y usted sabe que Sarai significa princesa. Entonces, antes de que el Señor cumpliera su promesa, Sarai tenía otro nombre. Sarai era princesa. Y para que Sarai llegara a ser Sara, usted sabe que Sara significa madre de multitudes. O sea, había ahí un cambio de identidad, no solo de nombre, sino de identidad. Sarai de princesa, Dios le dice no más princesa, le dice madre de multitudes. Pero de Sarai a Sara, Dios necesitaba preparar el corazón de esta mujer, porque ella no estaba preparada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, dice en Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Mire, ya andaba por otro rumbo también. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así. Le dijo el Señor, sí te has reído. ¿Sabe? La palabra dice que Sara, cuando recibe la promesa, no tenía fe. Dijo yo. Y realmente, hermano, ¿tenía sentido que Sara se riera? Tenía 65 años. Ahí ya estaba un poco más cerca de nacer Isaac, tenía más de 65 años, tenía más o menos 90. Pero ¿tenía o no tenía sentido que Sara se riera? ¿Quién a sus 90 años, hermano, más? Mire, ya le dije que andaba por otros rumbos, ella misma lo dice. ¿Será que todavía podemos ser padres con Abraham? O sea, sí tenía sentido que ella se riera, porque humanamente, biológicamente era imposible que un par de ancianitos. Y sabes, se lo digo yo que ahora tengo un bebé que, no me acuerdo qué día cumplió, 11, el martes creo que fue que cumplió 11 meses. Pero para cuidar a un bebé se necesita tiempo, fuerza, paciencia, dedicación. Una persona ya de casi 90 años, dígame si tiene esa fuerza, esa paciencia. ¿Sabe? Yo le decía que está allá en la sala cuna. Le decía, mi mamá tiene 68 años, creo yo. Y un día salimos y se estuvo conmigo todo el día. Y cuando regresamos me dijo, mija, ¿sabes qué? Yo ya no puedo cuidar al Arrocito todo el día. Si no se lo iba a dejar, pero me lo aclaró. Me dijo, yo no aguanto al niño todo el día. Me dijo, anduvo conmigo, eso que andaba conmigo. Me dijo, yo ya no tengo la fuerza para cuidarlos. ¿Sabe por qué? Porque humanamente nos cansamos. Y de hecho, entonces, a los 90 años, Sara tenía todavía 20, un poco más de 20, un poco menos de 20 años más que mi mamá. 90 años. ¿Tendría la fuerza Sara para cuidar a un bebé? Ni la fuerza ni las ganas, hermano. Ya iba más para allá, le digo, que para acá. O sea, era imposible.
Entonces Sara se ríe y le dice, Señor, yo no creo que esto pueda ser posible. Pero entonces Dios quería transformar la vida de una mujer incrédula, porque Sara no creía que pudiese dar a luz un hijo, mucho menos que iba a ser madre de multitudes. Entonces Dios utiliza esos 25 años para transformar el corazón de esta pareja. Usted puede ver sus errores, se equivocaron al creer que el Señor les iba a dar un hijo a través de Agar. Tienen un suestraiga ahí que yo no sé cuánto tiempo hizo que se dilatara la promesa en cumplirse en su vida. O sea, vemos una pareja que no estaba preparada para cumplir la asignación que el Señor les había dado. Entonces Dios usa los 25 años no para molestarlos, no para hacerlos sufrir, no para hacerlos llorar, hacerlos sufrir a los dos, los utiliza para hacerlos crecer. Y por eso yo necesito entender que hay cosas en nuestra vida que no llegan porque no estamos preparados. Y de repente alguien dirá en su interior, yo sí estoy preparado. La palabra dice que nadie mejor que Dios conoce nuestro corazón. Y de hecho yo pudiese creer que estoy preparada para un trabajo, pero Dios sabe que te vas a perder y entonces cierra las puertas. Quizás usted diga, es que estoy preparado para que Dios me mande 1,000,000 de quetzales. Dios sabe que tu alma se va a perder y por eso ni siquiera de repente nos mande 1,000. A veces Dios detiene ciertas cosas porque más que nuestra vida material le interesa nuestra vida espiritual. Y la palabra dice que para pasar una Saraí de princesa a que Sara se volviese una madre de multitudes necesitaba crecer en fe. Y por eso Dios utiliza 25 años, porque a pesar de tener una promesa de Dios necesitaba conquistarla. Y para conquistar nadie va a una batalla si no está preparado. Normalmente uno no va a una guerra si no está preparado. Y por eso yo necesito entender que Dios nos prepara antes. Y de hecho los sembradores, no sé si alguien siembra, pero para la milpa hay que preparar el terreno antes de sembrar la semilla. Antes de tener una cosecha, Dios prepara el terreno. Así que yo no sé en qué lo está preparando el Señor. Y de repente usted diga, es que llevo años, Dios te está preparando. Es que ha pasado mucho tiempo, Dios te está preparando. Es que de repente usted diga, es que yo estoy listo. Dios te dice esta noche, si no ha pasado es porque no estás listo. De repente usted está enojado, ¿por qué no otro trabajo? Dios sabe que de repente, yo no sé qué te vaya a pasar ahí donde Dios te ha dicho que no. Hay cosas en nuestra vida que no han prosperado porque Dios sabe que no estamos preparados. Y de hecho hace esperar a Abraham y Sara no para molestarlos ni para hacerlos sufrir, sino necesitaba moldearlo porque Abraham iba a ser llamado el padre de la fe. El Señor le dio la promesa. Usted sabe qué promesa tan maravillosa le dio a Abraham. Le dice, sal y ve las estrellas, como incontables son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Le dice a Sara, de repente Saraí era princesa, era un hombre bonito, pero Dios tenía algo mucho más grande para Sara. Le dijo, no solo una princesa, le dijo, vas a ser madre de multitudes. Pero esa madre de multitudes no estaba lista, dice que se rió de la promesa. En su interior dijo, yo todavía puedo dar a luz. Entonces Dios necesitaba trabajar con Sara. Y hermano, yo necesito entender eso, que a veces las cosas no pasan en nuestra vida no porque Dios sea malo, no porque Dios te quiera cerrar una puerta 1,000 veces, no porque Dios, hay gente, de hecho, sabe, hay gente que, por ejemplo, ahorita que está mandando a los inmigrantes de Estados Unidos, hay gente que de repente se fue en contra de la voluntad del Señor y le va a tocar sufrir. A veces vamos a tramitar visa, vamos a hacer muchas cosas y Dios cierra la puerta y uno dice, Señor, ¿por qué? Porque muchas veces no estamos preparados para recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y si el Señor permitiese cosas en nuestra vida, muchas veces las permite solo para que nos demos cuenta que no estamos listos para lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que yo necesito entender esta noche que no sé cuántos años usted lleve, Dios no es un Dios malo. ¿Cuántos creen que Dios no es un Dios malo? No importa cuántos años hayan pasado. De repente usted diga, tal vez nunca se va a dar, tal vez nunca voy a ver tal cosa. Si Dios se lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios se lo prometió a Abraham y Sara y lo hizo, pero necesitaba esos 25 años para transformarlos. Yo no sé cuántos años lleve usted esperando, pero el Señor te está transformando. De al que está a la par suya, Dios te está transformando. Dios nos está transformando. Y número 3, para ir terminando, ¿qué otra cosa impide que nuestro sitio se ensanche? Es que necesitamos cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Le conté esta historia de la cadena de McDonald's. Y sabe, mientras uno ve la película, uno dice, ¿por qué estos hombres no creen en el potencial que tienen? Porque decían,
la respuesta es todo lo que hoy es McDonald's, porque todo lo que todo lo que hay ahí era idea de los dos hermanos, las hamburguesas, cómo se echa todo, todo era idea. Pero ¿por qué esta gente no pudo llegar más lejos? Porque no creían en el potencial que tenían dentro. Y necesitamos, hermano, para poder ensancharnos, yo necesito creer, cambiar nuestro autoconcepto. Yo les decía a los hermanos el jueves en el ayuno, si yo me bajo y le digo, a ver, dígame 5 cualidades suyas. Yo le he puesto que ahorita está diciendo, porque hermano, ni siquiera nos conocemos a nosotros. Usted no sabe ni siquiera de lo que usted es capaz. Tal vez algunos sí, está bien, pero la mayoría, hermano, la pensamos y la repensamos porque tenemos y por todo lo contrario, si yo le digo, dígame 5 cosas malas suyas, esas no las sabemos al derecho y al revés. Porque no sabemos más las cosas malas que las cosas buenas. Y usted sabe que nadie puede crecer si no tiene un buen concepto de sí mismo. La palabra lo dice. Necesitamos tener el concepto de Cristo, ni más alto de no creernos, ni más bajo para no alcanzar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y un claro ejemplo de ello está en 2 de Samuel 9. Quiero que me acompañe, no sé si estará ahí el tecladista. 2 de Samuel 9 nos habla acerca de Mefiboset. ¿Sabe? Mefiboset dice, la palabra, el nombre Mefiboset significa disipador de vergüenza. Porque el Señor quería cambiarle la vida a Mefiboset. ¿Cuántos saben que Dios quiere cambiarles la vida? Amén. 2 de Samuel 9 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo, dice, de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Sabe? La palabra dice que habían pasado años de que el reinado de Saúl se había terminado y David ya había estado reinando. Cuando cuando Saúl se quita la vida, toda la familia sale corriendo del palacio, y en esa corredera dice que llevaban a Mefiboset, que era el nieto de Saúl. Y cuando lo llevan dice que se cae y se lastima y queda lisiado de los pies. Entonces, como pues ya se había acabado el reinado, él se va a meter a un lugar que se llama Lodebar. Y ahí dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y en Lodebar solo vivía en ese entonces la gente rechazada y marginada, la gente enferma, la gente pobre, la gente con 1.000.000 de problemas vivía ahí. Pero, ¿qué le estoy tratando de decir? Y es que aunque Mefiboset vivía ahí, él no pertenecía a ese lugar porque él era de linaje real. Aunque ya se había muerto Saúl, él había vivido en el palacio, era de descendencia de la realeza, o sea, tenía en su sangre descendencia de monarquía. Y entonces un día de repente, y no fue casualidad, hermano, porque en Dios no existen casualidades, solo existen propósitos. De repente un día Dios pone la memoria de David porque le dijo, ¿sabes qué? Mefiboset de repente ha de estar viviendo en un lugar que no se lo merece. Él es parte de una realeza importante en Israel. Y entonces Dios quería cambiarle la vida a Mefiboset, lo pone en la memoria de David y David lo manda a llamar. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Mira, ahí está lo importante. Dios le quería cambiar la vida a Mefiboset, quería sacarlo de lo mal que estaba viviendo. Dios quería devolverle todo lo que el enemigo le había quitado. Y le dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl. Imagínense a una persona que estaba viviendo durante años mal, en pobreza. Dios le dice, te voy a devolver todo lo que era del rey Saúl. ¿Cuántas tierras no eran de Saúl? ¿Cuánto dinero no era de Saúl? Tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. De vivir en un lugar marginado, Dios quería sentarlo en el palacio, en la mesa con el rey. Pero mire, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. A pesar de que Mefiboset era un hombre importante, estaba enfermo, pero eso no le quitaba el linaje y todo lo importante que él era. Pero dice que cuando llega y cuando Dios le quiere devolver todo, le dice, ¿quién soy yo? Y no solo le dice, ¿quién soy yo? Dice que le dice, yo soy un perro muerto, no valgo mucho. ¿Qué le estaba tratando de decir? Yo no me merezco lo que tú me vas a dar.
Pero ¿cuál era el problema de Mefiboset? El concepto que él tenía de sí mismo. ¿Cómo se miraba Mefiboset? Él era una persona importante, era de la realeza, era de la monarquía. Pero ¿cómo será que realmente Mefiboset se miraba así? De hecho, ya le dije, su nombre significa disipador de vergüenza. Dios quería arrancar la vergüenza de su vida. Un día Dios se acuerda de él, lo manda a llamar, lo quería sentar otra vez en el palacio, le quería devolver sus riquezas, pero le dice: ¿quién soy yo? Yo soy un perro muerto. ¿El que le estaba diciendo? Yo no me merezco eso. Y uno espera que Mefiboset dentro del palacio cambie su mentalidad. Porque, hermanos, si usted y yo estamos acá en la iglesia, yo no sé qué mentalidad traía usted antes de venir a Cristo. De repente alguien estaba metido en vicios y usted venga con una mentalidad que le decían que era borracho, que era un aquí, un allá. Y está bien si la tiene antes de venir a Cristo, pero en Cristo usted y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. De repente usted venía con esos pensamientos de que Dios castiga, de que usted se merece todo lo malo del mundo, pero cuando uno viene a Cristo necesita cambiar su mentalidad. Y la palabra dice que Mefiboset, a pesar de estar en el reino, nunca cambió el concepto que tenía de sí mismo. Y mire lo que le pasó. Más adelante dice que David se va a la guerra, lo deja un tiempo a él ahí, y mire todo lo que le pasa. En 2 Samuel 19:24 David dice que venía de la guerra y dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Quiero que por lo menos se haga una idea de cómo encontró David a Mefiboset. No había lavado sus pies, miren, no se había bañado, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Cuánto tiempo se fue David a la guerra? Y este hombre, a pesar de estar en el reino, nunca se bañó, nunca se cortó por lo menos el pelo, nunca se arregló, nunca se cambió los vestidos. Y en el reino lo que les daban eran vestidos reales, nunca se los quiso cambiar. Y mire, por no cambiar, el Señor cumplió su tarea y le restituyó todo lo que se le había robado. Le dio una posición importante. Pero mire lo que le pasó y dice: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le respondió: Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. En lo que David se va a la guerra, dice que uno de sus siervos lo engaña y le quita todo lo que David le había devuelto. Y David, mire, para no ir buena persona, Dios sobre todo, le dice en el 28 sigamos. Le dice Mefiboset: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Después de haber estado un tiempo en el reino, Mefiboset no había cambiado su mentalidad. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan. Vaya, te robó, quédate con la mitad, no te quedes sin nada. Pero mire, dice en el 30: y Mefiboset dijo al rey: deja que las tome todas, déjalas, no me interesa. ¿Qué significa? Que a Mefiboset le gustaba vivir mal. Estuvo en el palacio y nunca se bañó, nunca se puso un vestido real, nunca quiso cambiar de vida. Dios, a pesar que Dios lo quería restituir, nunca quiso él cambiar su mentalidad ni su vida. A pesar que Dios lo sacó de un lugar malo, lo pone donde él se lo merecía, pero dice que él no lo aprovechó. De hecho, lo engañan y Dios todavía le dice: te voy a dar la mitad, vaya, pues, para que no te quedes sin nada. Y él que dice: no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque nunca cambió la mente. Al principio, ¿qué dice que le dijo? Yo soy un perro muerto, no merezco nada. De hecho, pudo haber cambiado esa mentalidad en el palacio, pero nunca la cambió. Y entonces dice que Mefiboset pierde todo otra vez. Se vuelve a quedar sin nada, vuelve a quedar en el aire. Pero realmente, ¿usted cree que ese era el plan que Dios tenía para la vida de Mefiboset? No. Y ya vimos que el Señor le intentó restituir todo. El Señor le intentó cambiar la vida. Pero ¿cuál fue el problema de Mefiboset? Tenía un mal concepto de sí mismo que nunca cambió. Y usted sabe, muchas veces no podemos crecer espiritualmente porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Pensamos mal de nosotros mismos. Es que yo no me merezco eso.
Es que yo no puedo soñar con algo más grande. Es que yo no me merezco esa casa. Es que qué lujo, eso yo no me lo merezco. Yo no me merezco que Dios me use. Es que yo no soy muy pilas. Hermano, tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Y nadie puede crecer espiritualmente si no tiene un buen concepto de sí mismo. De repente en Isaías dices que el Señor nos ha levantado, me envió para ungir, para sanar, para liberar. Y es que yo no puedo ni orar. Yo no puedo ni predicar, hermano, apenas si puedo hablar. Aquí la palabra, vamos a cosechar, y usted diga, ¿qué voy a cosechar? Si ni trabajo tengo, si ni no, ¿qué? ¿A alguien le ha pasado? A veces escuchamos la profecía y nos ponemos a pensar en nuestras limitantes. No tengo estudios, Dios dice que me va a abrir una puerta, pero es que yo no tengo un estudio universitario. ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita sus capacidades para abrirle las puertas? Es que el Señor me dijo que iba a ser emprendedor o negociante, o no sé qué le dijo Dios, que iba a tener una empresa, un negocio, pero soy mal administrador, no puedo manejar dinero, no puedo vender, no puedo hacer. Nos ponemos limitantes. Y precisamente la profecía para el pueblo de Israel en Isaías que leímos 54 es: no seas escasa, no te limites. ¿Por qué nos limitamos, hermano? Porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Creemos que no podemos, creemos que no merecemos, pero si Dios dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen que el Señor lo va a hacer? Y ya vimos que lo intentó hacer con Mefiboset. Le intentó cambiar la vida. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere cambiar la vida? Le intentó dar todo lo que el enemigo le había robado, le intentó sacar de donde estaba metido, pero Mefiboset nunca pudo cambiar su autoconcepto. Ese sí se aplica, el auto, perdón, no, pero el autoconcepto sí. ¿Qué piensa usted de usted mismo? Que de repente alguien piensa: es que no merezco, que cosecha, es que qué vamos a hacer, es que yo no creo que eso lo vayamos a lograr. Yo necesito cambiar mi autoconcepto para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Mefiboset lo perdió todo. Yo no sé cuántos quieren perder lo que el Señor les quiere dar, pero yo estoy segura que nadie quiere perderse de las promesas del Señor. Pero no es solo trabajo de Dios, es trabajo de nosotros mismos. A manera que usted le crea a Dios, Dios va a obrar en su vida. A manera que usted cree que usted puede alcanzar lo que el Señor le prometió, Dios va a obrar en su vida. A manera que usted crea que Dios le va a restituir, Dios le va a restituir. La palabra dice que Mefiboset no pudo salir de la misma vida que tenía porque se creía un perro muerto, y a pesar de estar en el reino, nunca cambió su vida. Y ese es un problema de muchos, que a pesar de estar en la iglesia nunca cambiamos nuestra vida. ¿Le ha pasado a usted que usted conoce a gente de años y los deja de ver y los vuelve a ver, y uno habla y dice: igual, la misma persona, no cambia? O de repente alguien se lo ha dicho a usted. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. La palabra dice que Mefiboset lo perdió todo. Dios no quiere que usted y yo perdamos lo que Él nos quiere dar este año. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Pero yo necesito hacer mi trabajo, cambiar el concepto que tengo, no solo de Dios, cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Una iglesia que no cree lo que es en el Señor nunca va a poder crecer. Una iglesia que no sabe lo que es en Dios nunca va a poder crecer. Así que yo le animo a que este año usted piense cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo. ¿Qué le ha dicho Dios que usted es, pero qué cree usted realmente que usted es? Tal vez Dios le dijo: vas a predicar, y alguien diga: es que no puedo ni hablar. Mire aquí una muestra, se la presento. ¿Sabe? Yo siempre que subo al púlpito, subo más hoy que es jueves y que veo que la iglesia está un poco más llena que los servicios del domingo. Vengo con un manojo de nervios y le digo: Señor, ayúdame, más hoy que me grabaron. Pero si nos limitamos, hermano, no vamos a poder ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Si usted vive toda la vida pensando no puedo, nunca va a poder. Si usted vive pensando toda su vida que nunca va a salir de donde está, lamento darle la mala noticia, pero nunca lo va a lograr. Y no es porque Dios no quiera, y Mefiboset es un claro ejemplo de ello. Dios quería cambiarle la vida. ¿Quién no quiso que se la cambiara? Este mismo hombre. Así que necesitamos en este 2025 mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Permitirle al Espíritu Santo que haga la transformación que tiene que hacer. Y no se pregunte cómo, porque quizá alguien diga: es que la cosecha, ¿cómo? Si yo no tengo trabajo, si yo no puedo, si yo no sé hacer tal cosa. Quiero que me acompañen en Deuteronomio 11:8, y hoy sí vamos a terminar con este texto. ¿Sabe? El pueblo de Israel
Dios le estaba anunciando una promesa de Deuteronomio a Josué, iban a entrar a la tierra prometida. Y tenían quizás muchas dudas en su corazón. Y mire, el Señor le dice al pueblo de Israel: pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. ¿Sabe? Para que Israel pudiese cosechar, cuando estaban en Egipto, en Egipto no había mucha agua y la única fuente de agua era el río Nilo. Pero en el río Nilo solo tenía ciertas temporadas donde el agua se desbordaba del río. Entonces, para la cosecha dice que todos los israelitas con el pie salían a hacer zanjas que los llevara al lugar donde estaba su cosecha. ¿Usted ha visto esos caminitos de agua? Ellos salían a hacerla cuando ya sabían que iba a salir, para que el agua llegara a su cosecha y se regara. O sea, tenían que trabajar un montón para cosechar. Tenían que saber de dónde, cómo y cuándo venía el agua. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel en el 11: en cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. No tenían que hacer zanjas, no tenían que trabajar, solo tenían que llegar a la tierra prometida y creerle al Señor. Y Dios les dice: yo voy a cuidar su cosecha, no se preocupen cómo, le dijo al pueblo de Israel. Ya no más zanjas, ya no más trabajo, no se preocupen cómo y cuándo. Yo voy a hacer llegar la lluvia temprana y tardía que rocía su cosecha. Así que, hermano, no se pregunte cómo, cuándo. Quizás usted ve sus limitantes. Dios es un Dios ilimitado. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios ilimitado? Que Dios no trabaja con nuestras finanzas, que Dios no trabaja con tus fuerzas, que Dios no trabaja con tus oportunidades, que Dios no trabaja ni con tu mentalidad ni con tu conocimiento. Dios trabaja como solo Él lo sabe hacer. Sabe hacer cosas sobrenaturales, sabe hacer cosas imposibles, y no las hace con nuestras fuerzas. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios sobrenatural? Así que no se preocupe cómo, cuándo y qué va a hacer el Señor. Quizás usted tiene muchas preguntas en su corazón acerca de la cosecha. La promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, le dijo: no se preocupen, yo voy a mandar la lluvia a su tiempo. Ya no van a tener que trabajar. Va a llegar, ¿cuántos creen que va a llegar la lluvia temprana y tardía a nuestra vida? Y que vamos a recibir su cosecha en el nombre de Jesús.